Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, amigos y hermanos, a este tiempo de estudio devocional bendecidos en Cristo. El día de hoy estamos iniciando el capítulo 13 del Evangelio del apóstol Juan. He titulado a este devocional Un amor supremo. Un amor supremo. Basado en el primer versículo del capítulo 13, que dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La primera frase que encontramos en este versículo dice: antes de la fiesta de la Pascua. Esta frase nos sitúa en el tiempo y en la ocasión que los hechos se llevaron a cabo. Otra versión nos dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Esta celebración judía que tenía un significado especial, pues recordaba la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y que era una figura de la liberación que habría de realizar nuestro amado Salvador. Esta liberación del poder del pecado y la condenación eterna en la que todos nosotros estamos sin Cristo. El Cordero Pascual que se sacrificaba en la Pascua hebrea era figura del verdadero Cordero, provisto por Dios mismo para nuestra salvación. Este Cordero era nada menos que el mismísimo Hijo de Dios. Y el Señor Jesús lo sabía. Por eso Él no huye a la muerte, no huye al tremendo sufrimiento que habría de pasar. Si bien es cierto, muchos habían sido crucificados, ninguno había cargado sobre sí todo el pecado de la humanidad, haciéndose pecado por amor a nosotros y sufriendo sobre sí todo el castigo que tú y yo merecíamos. La Escritura nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Sí, el Señor Jesucristo era ese Cordero Pascual que recibiría el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, porque nos amó con un amor supremo. Y aquí vamos a ver la primera característica de este amor supremo. En primer lugar, un firme sentido de propósito. Un firme sentido de propósito. Es hermoso cómo nuestro Salvador ve lo que habría de suceder. El versículo 1 nos dice así: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Esto nos lleva a ver que para tener un firme sentido de propósito es necesario, en primer lugar, conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. El texto nos dice, sabiendo Jesús. Jesús era conocedor de la voluntad de su Padre y estaba dispuesto a cumplirla a cualquier precio, porque tenía una relación personal con su Padre, porque realmente le amaba. Qué triste es ver a muchas personas hoy en día a quienes no les interesa saber la voluntad de Dios para sus vidas. No buscan a Dios y su palabra, y por lo tanto prefieren seguir sus propios razonamientos y hacer lo que mejor les parece. Y como consecuencia de ello, van de tumbo en tumbo, lastimándose y lastimando a otros, porque no conocen a Dios. Y si dicen conocerlo, lo ven como algo que sucedió en el pasado,
pero que no tiene ninguna repercusión en su presente, en las cosas que dicen, en su diario caminar y en las decisiones que toman. Mi hermano en Cristo, ¿te interesa realmente conocer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a cumplirla? ¿Amas a Dios lo suficiente para hacer su voluntad? Esto nos lleva a la siguiente característica de quienes tienen un firme sentido de propósito. En segundo lugar, amar hacer la voluntad de Dios. Amar hacer la voluntad de Dios. El salmista David decía en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No podemos hacer la voluntad de Dios con agrado a menos que le amemos y tengamos su palabra en nuestro corazón. Siguiendo con nuestro pasaje de Juan capítulo 13, verso 1, vemos allí, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Jesús había sido librado muchas veces de ser apedreado o apresado. En la Escritura nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 7, verso 30, procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Esto había pasado más de una vez. Sus enemigos trataban de prenderle, pero no podían, porque el Dios soberano no permitiría que su plan redentor quedara trunco. Pero ahora, en los últimos días de su vida aquí en la tierra, él sabía que no había postergaciones en el plan redentor que Dios había diseñado, para el cual él había sido enviado. El Señor Jesús no se retrasaría en cumplir la voluntad de Dios. Y aquí vale preguntarnos lo siguiente: ¿estamos dispuestos nosotros en hacer su voluntad sin postergaciones? Veamos otra característica más de quienes tienen un firme sentido de propósito. En tercer lugar, no engreírnos con las bendiciones de Dios. Jesús tenía un firme sentido de propósito. Él no se distrajo con el brillo de este mundo, no se distrajo con la fama, ni siquiera con el precioso ministerio de predicación, de sanidades y milagros que él gozaba. Sabía que su vida tenía sentido si estaba dispuesto a darla para cumplir con el plan redentor de su Padre. Qué fácil es para nosotros, después de la emoción de conocer a Dios, dejarnos distraer con las cosas de este mundo y aún engreírnos con las bendiciones recibidas y permitiendo que éstas ocupen el lugar de Dios. Muchas veces olvidamos que nuestras vidas tienen sentido si vivimos para glorificar el nombre de Dios en cada cosa que decimos o hacemos. Como dice la palabra de Dios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto demanda de nosotros madurez para poner la voluntad de Dios por encima de la mía y confiar en que Dios sabrá cuidar de mí, tal como dice su palabra. Yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Mi hermano en Cristo, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque ésta se oponga a lo que tú piensas que es mejor? Y esto nos lleva a la penúltima característica de una vida con firme sentido de propósito. Número 4. Estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de la mía. Qué triste es ver que algunos escriben muy bonitos deseos de cumpleaños diciendo: yo deseo que Dios te revele sus planes maravillosos para tu vida. Pero cuando Dios no aprueba sus propios deseos, se rebelan contra Dios y deciden hacer su propia voluntad. El hacer la voluntad de Dios va más allá de un bonito deseo o de una frase cliché. Jesús dijo en Juan capítulo 4, verso 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y en el huerto del Getsemaní,
También leemos así en Mateo 26:39, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro llorando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sí, mi hermano, el hacer la voluntad de Dios no siempre ha de ser fácil, pero Dios está dispuesto a darnos la gracia para poder cumplirla. Terminamos con la última característica de una vida con un firme sentido de propósito. Número 5. Estar convencido que la muerte no es el final. Para Jesús, este era el paso previo para volver al Padre. Si bien es cierto, todos debemos apreciar la vida que hemos recibido de Dios, la muerte no es nuestro final, sino más bien la forma en que estaremos para siempre con nuestro Señor en la eternidad. Recuerdo la partida de un amado hermano en Cristo. Él no esperaba partir, pero tuvo que dejar este mundo para ir a la patria celestial. Y aunque muchos proyectos personales quedaban sin concluir, él aprovechó sus últimas semanas para compartir del Evangelio a muchos amigos y familiares y llevarlos a Cristo. Sí, mi amigo, mi hermano, la muerte no es el final del ser humano, pero hay una eternidad que la puedes pasar con Dios o en la condenación. Con Dios, si estás dispuesto a rendir tu vida a los pies de Jesús en un sincero arrepentimiento para ser librado de la condenación eterna y vivir una vida con propósito aquí en la tierra. Hemos visto que este amor supremo se caracterizaba por un firme sentido de propósito. En segundo lugar, este amor supremo se caracteriza por un firme amor a los suyos. El texto nos dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vemos a través de los evangelios que Jesús había amado profundamente a sus discípulos, manifestándoles mucha paciencia a pesar de sus errores, a pesar de sus diferencias. Él los había guiado, los había cuidado, los había protegido, y ahora, al final de su ministerio, a pesar de que él sabía que sus discípulos lo iban a abandonar, determinó amarlos hasta el fin. Y este amor hasta el fin tiene que ver por lo menos con 3 cosas. Hasta el fin, bueno, significa hasta el fin de la vida terrenal de Jesús. Aunque ellos lo iban a abandonar, él no los abandonaría. En segundo lugar, este amor hasta el fin tiene que ver con ese amor que no termina. Un amor que permanece en el tiempo, no como se ve hoy en día en muchas relaciones donde muchas veces se dice el amor acaba. En tercer lugar, este amor hasta el fin significa un amor que llega hasta el extremo. Este amor supremo que va más allá de nuestros defectos, de nuestras fallas y que desea darnos siempre lo mejor. Sí, el Señor Jesucristo nos ama con el amor de Dios. Ese mismo amor que dice la palabra ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Y que gracias a ello podemos ser canales del amor de Dios hacia los demás. Y querido amigo que nos escuchas, si tú todavía no has conocido de ese amor supremo, te invito a que te acerques a Dios y le pidas: Señor, quiero conocer de tu amor. Hazme partícipe de ese amor. Díselo de corazón, que Él te sabrá escuchar. La palabra de Dios nos dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadlo entre tanto que Él está cercano. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por este gran amor con que tú nos has amado. Y te rogamos, bendito Dios, que abras el entendimiento de quienes aún no te conocen, para que también sean partícipes de ese gran amor. En el nombre de Cristo Jesús.